saludamos con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Jaime. Buenos días, Mónica. Un placer estar con ustedes. Doctor, bueno, esta semana la Asamblea aprobó este tema de la reforma a la Constitución para instalar nuevamente bases militares extranjeras, pero esto no queda allí, va a un referéndum. Pero ya empezó una campaña para que la gente crea que es la mejor decisión que podría tomar un país por el tema de la seguridad. ¿Qué lectura darle a todo esto? Mira, francamente, la aprobación en la Asamblea es una muestra más de la ligereza con la que se tratan los temas aquí en el país. En la aprobación sobre la instalación de bases militares extranjeras es una irresponsabilidad, y el debate que se lleva a cabo en el país es un debate poco serio, es un debate ligero, sin argumentos, sin fundamentos, sin revisar la experiencia histórica del país, de la región y del mundo sobre bases extranjeras. Y tampoco se analiza la compleja coyuntura internacional en este momento. Realmente el debate pues es algo de política interna, como se lo maneja aquí, con una ligereza, con una falta de conocimiento terrible. En la Asamblea ha habido pronunciamientos, intervenciones claras, fundamentadas, pero inmediatamente han sido descalificadas con la torpeza de que el que se opone a las bases es narco, está a favor de los delincuentes, y todo ello con este encuadre mediático tan dañino de los últimos años. Esto no hace bien al país y sobre todo impide el examen de un tema tan sensible para la soberanía nacional, para los intereses del Ecuador, con la profundidad, la seriedad y la responsabilidad que amerita. Tenemos un gobierno que no es nuevo en las situaciones de manejo pues ligero de los asuntos más complicados. ¿Tenemos Plan Fénix? No tenemos. Se lo vendió como una maravilla. Tenemos toda una serie de improvisados a cargo de los temas más sensibles del país. Ministros que no tienen competencia en los asuntos que han sido confiados para su manejo. Tenemos realmente una situación pero muy grave en el Ecuador, y no vemos que se enrumbe en el país hacia un mejoramiento, hacia un enfoque frontal de los temas que ameritan la más importante reflexión nacional. Doctor, cuando existía la base norteamericana en Manta, ¿en qué aportó en temas de seguridad? Francamente, yo creo que nada. Ayer hubo una entrevista en Ecuavisa a un experto en seguridad, a un académico de mucho prestigio, a Fernando Carrión, que puntualizó claramente antes de la base de Manta, durante la base de Manta y luego de la salida de la base de Manta, cuál fue la situación de seguridad en el Ecuador. Y tenemos que durante los años de la base de Manta, el número de homicidios por 100.000 habitantes aumentó, mientras que se redujo sustantivamente durante los años en que no estuvo la base militar de Manta en poder de los Estados Unidos. Y ese resultado positivo fue se logró gracias a las políticas públicas desarrolladas por el gobierno del presidente Rafael Correa. Fuimos el segundo país latinoamericano con mejor índice de seguridad. Y tenemos que en la actualidad, luego de 8 años de 3 gobiernos neoliberales, ¿no?, tenemos un aumento pues exponencial en los homicidios por 100.000 habitantes. Y más allá de eso, hemos batido todos los récords de inseguridad en el país, no solamente en homicidios, en lavado de dinero, en exportación de cocaína. Somos el principal proveedor de droga a Europa, algo que antes jamás ocurrió. Es decir, el aporte real de la base de Manta fue mínimo o nulo. Sin embargo, tenemos un encuadre mediático de los grandes medios de comunicación, de los propios políticos partidarios del neoliberalismo, de estos 3 gobiernos nefastos que hemos vivido,
que dicen que la inseguridad es producto de que se ha ido la base de Manta. Sí. Ayer un conocido analista ponía en las redes sociales que tiene la certeza de que si la base de Manta hubiera seguido con el control de los Estados Unidos, no hubiéramos tenido esta inseguridad. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de Colombia, que tiene 7 bases americanas desde hace muchísimos años y la producción de cocaína sigue en aumento cada vez más? Hay que estudiar, hay que conocer la experiencia en la región y hay que ver qué significa una base militar extranjera. Una base militar extranjera no es sinónimo de cooperación internacional, ¿no? ¿Y qué intereses están alrededor de esas bases? Significa cesión de soberanía, significa que el Estado que hospeda la base, en cuyo territorio está la base, mantiene su control sobre esa base, ejerce su jurisdicción, o es en la potencia extranjera la que hace y deshace en esas instalaciones. Escuchaba al asambleísta por Azuay, Adrián Castro, que decía que la Revolución Ciudadana debe de hacerse cargo de toda la inseguridad que existe en este momento en el país. ¿Qué pretenden con ese discurso? ¿Hacerle creer, seguirle mintiendo a la gente que la inseguridad es culpa de Correa? Aquí realmente han sido 8 años de un bombardeo mediático permanente sobre la responsabilidad de la Revolución Ciudadana. Es decir, se busca culpar, satanizar todo lo hecho por la Revolución Ciudadana sin reconocer ni uno de los innumerables méritos y logros que sí son reconocidos por los organismos internacionales en distintas fases de la política pública. Concretamente, en materia de seguridad, pues los datos no mienten. El Ecuador ocupaba el segundo lugar en seguridad en toda la región. Y estos son hechos concretos. Sin embargo, aquí todo se desnaturaliza, se desinforma con un único fin político: destruir a la Revolución Ciudadana. Y lamentablemente es tanta la infamia, tanto el odio irracional, tanta la desinformación, tanta la manipulación, tanta la falta de conocimiento en nuestra sociedad, que se ha llevado a un engaño total, a un engaño que la sociedad ha asumido. Y hoy el único fin es que no regrese la Revolución Ciudadana, echarle la culpa de todo. Pero son 8 años de 3 gobiernos en los que no hay un poste nuevo, en los que la inseguridad ha aumentado como nunca antes, en que nos hemos convertido en un referente de todo lo negativo en lo internacional, mientras que antes éramos un referente de todo lo positivo. Pero acá se continúa con el engaño, se continúa con la mentira, se continúa con un debate poco serio, carente de fundamentos, que perjudica única y exclusivamente al Ecuador. Aquí se busca combatir la inseguridad solo dándole más armas a los policías, que las empresas donen armas y el Estado le condone impuestos a esas empresas, tratando de manejar todo vía estados de excepción, pero no hay ningún plan para combatir las causas de la inseguridad. No hay ningún tipo de plan. Justamente el fin de semana anterior veía un reportaje en Primicias que decía que casi el 50% de los jóvenes están en la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que mientras más pobreza tengamos en este país, tendremos más inseguridad, más violencia. Alguna vez el doctor Augusto Tandazo, en este espacio hace 5 años, cuando lo entrevistábamos nosotros, porque ya ahora ya anda por otros medios, y él siempre nos decía que cuando el 50% de la población no tenga que comer o esté dentro de la pobreza, el otro 50% va a ser difícil que pueda vivir tranquilo. Y eso está pasando. Exactamente, Jaime. Realmente aquí lo doloroso es cómo el debate nacional se diluye absolutamente sin topar los temas de fondo que afectan gravemente al país. El aumento de la pobreza, por ejemplo, que se da en estos últimos 8 años,
no es tratado con la seriedad de vida y se mantiene el discurso torpe y racional de odio que decíamos hace unos momentos. No, no, es culpa de Correa, es culpa de lo anterior. Y no hay, en lo más mínimo, en estos años, una evolución positiva del país. Todo lo contrario, hemos retrocedido en todos los indicadores. Lo que decía muy bien el presidente Correa en alguna ocasión, no se ha visto destrucción tan profunda de un país en tiempos de paz como la que ha vivido el Ecuador estos años. Es que no hay un ámbito de la gestión pública que funcione adecuadamente, pero en nada está bien. Y lo que ocurre realmente, lo que se está haciendo con todo el tema de seguridad, es crear un Estado fascista, un Estado represor, un Estado que puede hacer todo aquello que le parezca para mantener un objetivo real, que no es el bien común, sino el bien de unos pocos, en favorecer el negocio privado, en mantener un alineamiento irracional, servil, con potencias como los Estados Unidos, un alineamiento pues ignominioso con un régimen como el de Israel. ¿Quiénes son los amigos de estos gobiernos? ¿Qué cooperación buscamos? La cooperación no es sinónimo de entreguismo, la cooperación es sinónimo de conjunción de intereses acordados soberanamente para poder actuar en conjunto. Pero eso de manera alguna implica pues ceder soberanía, menos aún ser un títere y menos aún tener pues un tutelaje en nuestra acción. A eso sumamos una improvisación, una incapacidad de los funcionarios del gobierno que realmente alarman. Imaginemos por un segundo que el país aprueba que puedan establecerse bases militares extranjeras. Sabemos cuál es el único país que tiene bases militares extranjeras en todo el mundo. Pongamos que eso avanza. ¿Quién va a negociar las bases militares extranjeras? Los que trajeron a Eric Prince, los que creen que la culpa de los atentados en la bahía es de los comerciantes que no denuncian pronto. ¿Quién va a negociar? La señora Sommerfeld, cuyo máximo orgullo es la relación con el Estado genocida de Israel. El señor ministro de Defensa, que es karateca, que descalificaba el tema de la desaparición y asesinato de los niños de las Malvinas. El ministro Reinberg. Ellos van a negociar. Los que trajeron a Eric Prince, los que han fracasado en el Plan Fénix, los que simplemente han puesto en ejecútese a los acuerdos que negoció y firmó Guillermo Lasso, que dan inmunidad a los militares americanos, acuerdos de cooperación en seguridad que nadie conoce, menos los protocolos de ejecución. Con un marco así, más la falsa, mal llamada ley de solidaridad, más este proyecto de ley de inteligencia, pues queda realmente el círculo perfecto para la acción de un Estado fascista, represor, que controle la sociedad, que controle la disidencia, que persiga al que piensa diferente y pueda hacer lo que le parezca en el país. Mónica. Doctor Fernando, muy buenos días. Mónica Luzárraga le saluda. Usted ha utilizado el término y ha dicho cooperación no es entreguismo, no es renunciar a nuestra soberanía. Y casualmente es porque resulta coherente, y le pregunto, que se hable de la necesidad, prácticamente no hay otra forma de recibir cooperación, quizás, y en este caso de los Estados Unidos, porque automáticamente uno dice bases militares extranjeras y la gente hace clic y dice son los Estados Unidos, ¿ok? Pero es el mismo gobierno de los Estados Unidos que desde el 2020 le ha entregado nada más y nada menos que al Ecuador prácticamente 120 millones de dólares. Y todos esos aportes van direccionados, han estado destinados a compra de equipamiento, a reforzar a las Fuerzas Armadas, a mejorar o entregar información, usted ha dicho en muchos casos reservada, pero ese mismo gobierno que te dice no hay otra forma de recibir cooperación que no sea abriendo aquí una sucursal de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es el mismo gobierno que en una ley de solidaridad humana dice que la policía y las Fuerzas Armadas no tienen dinero pero ni para levantar una pared. ¿Es coherente este discurso por parte del gobierno nacional? No, no es coherente, ni tampoco es coherente los resultados de la cooperación con los Estados Unidos. No sabemos el alcance de esa cooperación. Se habla de montos, se habla de equipamiento, pero no sabemos los textos suscritos. Son 4 acuerdos
suscritos, pero no sabemos ni su texto, ni su alcance, y menos aún lo que es muy importante, sus protocolos de ejecución. Lo que es cierto es que la inseguridad ha aumentado, la violencia ha aumentado, y los resultados no son los deseados, menos aún si avanzamos a una base militar extranjera. Aquí lo que falta es un diseño de una política pública coherente, de una visión de cuál es el problema del Ecuador, una visión integral que ataque el tema en los orígenes nacionales y en la dificultad de su entramado internacional, porque el narcotráfico es un delito transnacional que tiene múltiples aristas, pero si no atacamos todo eso en conjunto con una visión integral regional, pues es muy difícil avanzar. El lavado de activos, por ejemplo, es un tema fundamental en esto. ¿Dónde se lava el dinero del narcotráfico, de la venta de armas, del tráfico ilegal de personas, de todo lo que conocemos? Se lava en el propio sistema financiero local y también en el sistema financiero de los Estados Unidos, y no solamente del tráfico, digamos, del narcotráfico local, sino del mundo entero. Esto no es cuestión de radares, ni de bases, ni de fusiles. Aquí es un trabajo integral conjunto de inteligencia y cooperación que tenga un compromiso real con los intereses y la realidad de cada uno de los países integrantes. Una es la realidad del Ecuador, otra muy diferente es la de Estados Unidos, otra muy diferente son los intereses de cada uno. Una base militar extranjera, ¿a qué intereses responde de verdad? ¿Y quién controla la base? ¿Cuál va a ser el funcionamiento y cuál es su aporte? ¿Cuál ha sido el aporte de las bases en Colombia, en Panamá, en el sureste asiático? Es lo que se debe debatir aquí de verdad y ver qué es lo que necesitamos. Pero nosotros aquí, en este gobierno y en los anteriores, pero más profundamente en el gobierno del presidente Daniel Noboa, tenemos pues un alineamiento irreflexivo. Creemos que la cooperación con un Estado genocida es el marco pues correcto del buen camino. Imaginémonos lo que sería haber pedido cooperación en los años 40 del siglo pasado a las SS alemanas por eficientes. Es una barbaridad, es un contrasentido, es una renuncia a todos los principios que han regido la política internacional y sobre todo es un contrasentido frente a la necesidad real del Ecuador. Aquí no hay un debate informado sobre esto. Aquí lo que hay es la descalificación ligera, en la repetición de lugares comunes, en responsabilizar a gobiernos anteriores, concretamente a la Revolución Ciudadana. Pero en el fondo, aquí lo que se está creando es el marco para un Estado fascista, para el control absoluto de la sociedad, para que no haya represión, que no haya protesta social, que no haya disidencia, y poder aplastar cualquier movimiento que tenga como objetivo reafirmar la soberanía nacional, proteger los intereses estratégicos del país y los temas ambientales, los temas de las comunidades indígenas, todo ello, dar luz verde para la gran minería en las cuales personalidades del país tienen intereses muy grandes. Concretamente, la propia familia del presidente de la República pues tiene intereses mineros muy grandes. ¿Cree usted que esta nueva oleada de colonialismo que se vive ahora en el Ecuador se parece mucho en su momento, Plan Cóndor? Es una forma de intervencionismo diferente al Plan Cóndor, en el cual el cuartelazo, la eliminación física de los disidentes, de los opositores, de los llamados pues subversivos, contrarios al orden occidental y cristiano y la democracia de los Estados Unidos. Hoy lo que tenemos son otros métodos, como es la judicialización de la política. El lawfare busca lo mismo, neutralizar y eliminar a los rivales políticos. Y aquí en el Ecuador es uno de los escenarios más claros de cómo se ha usado la justicia para perseguir a la tendencia política contraria. Pero hoy lo que tenemos que tomar en consideración también es la complejidad del mundo, la situación tan difícil que vive en el panorama internacional, con un presidente de los Estados Unidos, pues que ha roto todos aquellos paradigmas que dieron lugar al orden mundial nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro presidente fue a aplaudir
ese discurso xenófobo, intervencionista, violador del derecho, contrario al medio ambiente, todo contrario al libre comercio que tanto defienden y buscan las élites de Sudamérica, el mundo en desarrollo, a pesar que en los propios Estados Unidos ya ha echado un borrón y cuenta nueva. Todo ello hace muy difícil un escenario con un país como el Ecuador, con un alineamiento tan irreflexivo, tan poco soberano, tan servil, que lo único que busca es consolidar los intereses y privilegios de una élite que maneja el país en la actualidad. Hay personas que indican que, de hecho, ya sin haberse autorizado o haberse aprobado antes de ayer este texto para las bases extranjeras o para el retorno de las bases extranjeras, ya tenemos hoy en día presencia de militares, de barcos, de aeronaves de los Estados Unidos en Galápagos. Y hacía un comentario en su momento el economista Andrés Arauz y decía, a Estados Unidos le interesa por su ubicación estratégica las Islas Galápagos. Entonces hay quienes dicen, bueno, nos quieren robar, como en su momento se robaron las islas de Hawái, evidentemente con este interés geopolítico, pero Galápagos tiene la misma circunstancia en el Océano Pacífico. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? No, yo estoy absolutamente de acuerdo con la visión que señalas tú de Andrés Arauz, que también la leí. Y la historia así lo reafirma. Las Islas Galápagos ya fueron una base americana durante la Segunda Guerra Mundial y no fue fácil lograr que se vayan. Hoy será mucho más difícil. Ya tenemos utilización del aeropuerto en Galápagos por parte de los Estados Unidos, también hay la llegada de barcos. Todo ello fue acordado durante el gobierno de Lenín Moreno. Fue autorizado sin que haya un instrumento jurídico que regule esa cooperación. Y no nos olvidemos que eso motivó la protesta y renuncia del entonces embajador del Ecuador en Washington, un diplomático pues, de gran prestigio como es Francisco Carrión. Luego, en el gobierno de Guillermo Lasso, se firman estos acuerdos de seguridad, que no conocemos ni su alcance, ni menos sus términos de ejecución. El único que ha trascendido es el SOFA, el que concede inmunidad a todo agente militar americano que esté en territorio nacional. Le da inmunidad de jurisdicción como si fuera un diplomático. Todo ello contribuye a perfeccionar este cuadro de dependencia con los Estados Unidos. Recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso, y creo que también en el primer mes del presidente Noboa, visitó el país la jefa del Comando Conjunto en los Estados Unidos, la general Richardson, ¿no? Aquí pues fue recibido como Laura Richardson, fue recibida como que venía pues lo máximo, ¿no? Y que era una deferencia para el Ecuador recibir a semejante personaje. ¿Qué dijo la jefa del Comando Conjunto? ¿Se refirió a los intereses del Ecuador? ¿Se refirió a una cooperación soberana? ¿Se refirió a una visión compartida? No, se refirió a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el hemisferio nuestro y en el mundo. Con los recursos, esos intereses, ¿no? Sobre los recursos naturales. No son más que los recursos naturales y estratégicos de nuestra región, que son pues inmensos. Se refirió a litio, a tierras raras, a todo aquello que conocemos. A eso se refirió. Y esos son los intereses que ellos buscan proteger. Y son intereses que asocian a su dominio hegemónico y a su seguridad nacional. Si la administración actual no tiene empacho en decir hay que tomar el canal de Panamá porque esto nos importa, hay que retomarlo, haciendo tabla rasa del derecho internacional, de los tratados. Si dice que Groenlandia, por seguridad, debe pertenecer a Estados Unidos, ¿qué creemos que tienen como objetivo las bases extranjeras acá? No tiene otro objetivo que proteger, consolidar su dominio, su hegemonía y regímenes que sean favorables, sumisos a esos intereses. Precisamente con respecto a lo de Panamá y quizás también lo de Ucrania, doctor,
porque pareciera que las colaboraciones o que los aportes que hace Estados Unidos nunca son sin retorno, ¿no? En el caso de Panamá, ellos actualmente lo que dicen es, bueno, pues este canalcito fue hecho con mi dinero, así que como me pertenece, pues estoy en todo el derecho de reclamarlo de vuelta. Y en el caso de Ucrania y las ingentes cantidades de dinero que se dieron en su momento para esta guerra a favor, bueno, en contra de Rusia, Estados Unidos hace el mismo análisis y dice, bueno, pues Zelensky, te voy a cobrar todo lo que te he dado y te lo voy a cobrar con recursos naturales. ¿Quién quita que mañana o pasado todos los recursos que se han dado al Ecuador, y que usted lo ha dicho muy bien, no sabemos ni en qué se utilizaron, ni a dónde se fueron, ni por qué se fueron, ni cómo se entregaron, ni para qué finalidad en realidad se entregaron, termine generando este cobro, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, que puede ser muy bien, en renuncia a tu soberanía, déjame usar tu país como sucursal geopolítica mía y meterte en una guerra que Ecuador no tendría que hacerlo por su condición de estado de paz, y luego págame con recursos, entrégamelos como yo quiera. Entonces, hasta cierto punto, ¿es correcta esta visión y esto debería alarmar a la ciudadanía? Desde luego que debería alarmar a la ciudadanía. Es una de las alertas que reiteradamente se han dado desde los sectores progresistas de la sociedad. Son sectores progresistas y usualmente bien informados, pero chocan con la desinformación, con la mentira, con el engaño que se promueve desde el gobierno y todos sus parlantes mediáticos. No hay país, menos una superpotencia, que haga nada gratis. Lo hace por sus intereses. Los ejemplos que tú has dado son ejemplos muy actuales, pero a través de la historia tenemos eso en el mundo entero, en el mundo entero. Entonces es un principio natural de cómo funciona el mundo, cómo funciona la geopolítica en estos temas. Por ello es tan importante la integración regional. Solamente unidos los países del desarrollo, en este caso los países de América Latina, podremos tener una voz soberana y enfrentar mejor estos arrebatos imperiales y de hegemonismo. Pero acá se engaña tremendamente. Pongamos el ejemplo, sigamos el ejemplo que dices tú, en Estados Unidos da su cooperación y dice, bueno, ahora págame con recursos, necesito que me des las Galápagos, no solo como base militar, sino para yo administrar el turismo, lo que fuere. Aquí, las élites de los negocios, el gobierno que tiene una visión del Estado que no existe, sino que fuera una gran empresa, su empresa, dirá, bueno, acá hay una oportunidad de negocios, hagamos nomás un resort, ¿no? Y no faltarán pues los socios nacionales para ese tipo de empresas. Recordemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos hace poco sobre Gaza, ¿no? Que cuando termine la limpieza étnica, termine el genocidio, cuando sea pacificado por Israel, es una oportunidad para hacer un gran resort ahí y inclusive proyectaban imágenes de lo que sería esa distorsión de valores contrarios no solamente al derecho, sino contrarios a la conciencia pues civilizada. Realmente acá no se reflexiona, no hay en la más mínima información, debate. Acá pues venderán humo como han vendido. Vino un mercenario como Eric Prince y acá los medios decían que venía la solución a la inseguridad. Vino 48 horas, cobró miles de dólares por hacer campaña y campaña sucia, una campaña ignominiosa, ¿no?, a favor del candidato presidente. Pero ¿qué dejó Eric Prince? Y ahora bases extranjeras. Por favor, quién sabe si la base extranjera no será un enclave para que la compañía de Eric Prince pueda operar en el Ecuador. Porque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no tiene interés en una base militar. Entonces todo esto hay que hilar muy fino, ¿no? Hay un tema, ¿no? Porque ¿cree usted, y esto ya más es una pregunta de tipo humano, ¿cree que el ecuatoriano ha perdido su sentido de patriotismo? Y se lo digo ¿por qué? Porque cuando vino casualmente este personaje, Eric Prince, la gente prácticamente, que en ocasiones dice nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, de repente terminó reconociendo que esas dos instituciones no servían para nada y que quien tenía que venir a liderar el exterminio de la delincuencia era este personaje acusado de crímenes de lesa humanidad en otros países. Y finalmente se va
pero sigue este proceso, ¿no? De hasta cierto punto de abandono, de retroceso en esos valores, en esa cultura, en ese reconocimiento de qué es ser un país soberano, de qué es ser parte de un país soberano, de qué es no ser parte de una colonia, que son, creo yo, conceptos superados desde el momento en que nos convertimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, doctor. Mira, Mónica, realmente es una desgracia lo que ocurre. La pérdida de valores, la pérdida de referentes, la pérdida de principios son constantes. Y lo que se vive es una descomposición social en todos los campos. La sociedad ha perdido toda conciencia de lo que es ser Estado soberano, ha perdido toda conciencia de lo que es el bien común, de lo que es la sociedad en su conjunto, para ser reemplazada por una concepción individual de poder lograr lo mejor para mí, y no importa cómo ni por qué, y se ha perdido identidad nacional. Si no se hubiera perdido esto, muchas de las cosas que han ocurrido, muchas de las infamias, mucho del odio que se ha regado estos años, no hubiera calado tan hondo. Pero fíjate, en el 24 de mayo, el discurso del presidente de la Asamblea, pues debía hacer una reflexión sobre el significado del 24 de mayo, pues en primer lugar, como antes se hacía sobre el 10 de agosto, y sobre esa base de lo que significa independencia, soberanía, autodeterminación, bien común, hilar sobre el trabajo de la Asamblea, hilar sobre la división de poderes, sobre la independencia de poderes, sobre la reflexión, el debate que debe nutrir una sociedad, un debate democrático, ¿no? El presidente de la República, el discurso que se lo compara con los anteriores y dicen que ahora es un estadista porque habló 5 minutos más, pero no hay una idea en el y más o menos no hay una idea en el discurso, y dicen que es el mejor discurso que ha habido. Aquí hemos escuchado mensajes presidenciales, me voy a referir solamente desde el año 79 que recuperamos la democracia y que pues más o menos ya coincide con nuestra edad, empezamos la edad adulta. Realmente hemos tenido oradores y mensajes de primerísimo nivel, referentes en la región, de distintas tendencias, no solamente de los progresistas, pero hasta los de derecha, que tenían pues todo lo negativo que conocemos. Eran mensajes mejor estructurados. ¿Cómo es posible que no haya una línea en el mensaje sobre la política internacional? No haya una línea sobre lo que ocurre en el mundo, no hay una línea sobre cómo mira el Ecuador su inserción en el mundo, no hay una línea sobre la vecindad, estando los presidentes de los países vecinos, no hay una línea sobre los espacios compartidos con esos países vecinos, no hay una línea sobre cómo vamos a enfrentar los desafíos del mundo de hoy. Todos esos referentes son pérdida de referentes, son un reflejo de la pérdida de valores, de la pérdida de identidad, de la pérdida de conciencia nacional y de una sociedad realmente que vive engañada y que lamentablemente día a día ese engaño se profundiza. Y no hay forma de salir de ello mientras no haya pues se destruya este cerco mediático tan nocivo que hay, y no tengamos autoridades que tengan responsabilidad, conocimiento, fe en el Estado, convicción en el Estado y sobre todo en su fin último, que es el bien común, no el negocio privado. Doctor, ¿qué lectura darle a la no presencia de los presidentes del continente en la posesión de el segundo periodo de Daniel Noboa? Realmente es una muestra del poco interés, del poco respeto, de las dudas sobre la legitimidad que suscita el presidente Noboa. Ya lo vimos en la cumbre iberoamericana, no vino un solo jefe de Estado de la región. Y ahora no vino ni siquiera el rey de España, ¿no? No vino ni el rey de España, ese no vino. Así es una de las labores que tiene, funciones que tiene asignado el rey de España como jefe de Estado nominal, que asistir a la posición de los presidentes. No vino, pues es un mensaje claro. Pero más allá de eso, más allá de la asistencia, tenemos un presidente
presidente que representa una política internacional pues errática, despreciable para el mundo, en haber invadido una embajada, en haber cometido un acto de barbarie, contrario al derecho internacional, contrario a los principios de la convivencia civilizada, el tener una alianza, pues que Netanyahu es un gran amigo, apoyar el genocidio en Gaza, condenado por la conciencia universal, pues no es precisamente la mejor carta de presentación. Si tenemos en cuenta además las entrevistas pues tan especiales que ha dado el presidente Noboa, por ejemplo, aquella en la revista New Yorker, en la cual criticó a los jefes de Estado de la región, pues en la forma más simplona posible, la forma en que encaran los temas, su falta de pronunciamiento, su falta de acción internacional real, pues es terrible. Alguien le ha escuchado al presidente Noboa decir una frase sobre cómo es el mundo de hoy, sobre la integración Doctor, regional. ¿y por qué lo venden como un orador? Porque realmente es lo que decíamos con Mónica hace un minuto. Hay una distorsión absoluta, una pérdida total de valores. Alguien que balbucea, que lee, que el gran mérito es haber hablado 4 minutos más que la última vez. No le hace orador, pues. Y sobre todo no hay una idea de fondo en lo que dice. Es un discurso que más parece estos que hacen ahora en las empresas de coaching, de motivación, o sea, una ridiculez. No es el discurso de un estadista. Escuche usted el discurso de Jaime Roldós, de Osvaldo Claro, que es totalmente contrario. Es otro nivel. De Rodrigo Borja, de cualquiera, de Abdalá Bucarán. Hasta Bucarán, claro. Cualquiera. Bucarán para dar su discurso siempre fue, de los pobres, fue brillante. Pero en todos esos discursos, en la ceremonia de posesión, en el discurso inaugural, que traza la cancha de lo que va a ser el mandato, es el deber ser el discurso inaugural, se notaba pues la mano de la Cancillería, la mano de quien debe hacer estos discursos que tienen pues repercusión mundial, que son pronunciados frente a delegaciones y jefes de Estado. Entonces se articula de tal manera que haya la política nacional, sus objetivos, su hoja de ruta y su proyección al mundo. ¿Cómo ve el Ecuador esos objetivos y su inserción internacional? Todo eso se ha perdido. Ahora, claro, también podemos hacer una gran comparación, no solamente la diferencia entre los jefes de Estado, tampoco podemos comparar a Alfredo Pareja Díez Canseco, a Galo Leoro, a Rafael García Velasco con la señora Sommerfeld, ¿no es cierto? Entonces tenemos pues... Se nos cayó la señal. Bueno, me avisa Jorge, para ya ir a la recta final, me gustaría tener el criterio del doctor Fernando Yepes sobre el nombramiento de la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el cargo de embajadora de Ecuador en Argentina. ¿Qué experiencia tiene la fiscal en el tema diplomático, doctor Yepes? Realmente, mi querido Jaime, el nombramiento de la exfiscal Diana Salazar como embajadora en la Argentina es una aberración desde el punto de vista de lo que significa ser fiscal general de la nación, ¿no es cierto? La independencia de funciones, la independencia que debe mantener una funcionaria con esas responsabilidades, y también desde el derecho diplomático, porque el beneplácito se lo pide 1 año y pico antes de que vaya a asumir funciones, lo cual es una aberración en todo sentido, es una ofensa al Estado receptor, en este caso en Argentina, que pues concede el beneplácito, y lo usual es nombrar en el transcurso de los siguientes 30, 45 días al embajador. Aquí el beneplácito se concede en enero y la señora viaja en mayo del año siguiente. Es decir, una barbaridad dentro de la parte formal del derecho diplomático. En la parte sustantiva, pues realmente una funcionaria que durante toda la gestión, prácticamente toda la gestión con el presidente actual, tenía ya la certeza de que iba a ser nombrada embajador en la Argentina, ¿qué independencia puede tener para investigar, para llevar a cabo sus funciones tan delicadas como las de la fiscal?
Esto es una contradicción terrible, que lo único que hace es evidenciar que la fiscal ha sido pues un alfil de la persecución a las tendencias progresistas en los últimos 8 años. Eso desde que fue nombrada, 6 años. Una ratificación de su labor tan sesgada, de la persecución que se ha sufrido y de todo aquello que pues conocemos de su labor. Respecto a su experiencia diplomática, pues ninguna, ¿no? La fiscal es abogada, sí, 10 sobre 20, pero abogada al fin. Ha sido fiscal general de la nación, sí, pero de ahí a ser embajadora es por cuota política, pues hay una gran distancia, ¿no? Doctor, queremos agradecerle ahora sí por el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Queríamos escuchar ese criterio. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Mucho, Jaime. Gracias, Mónica. Siempre un gusto inmenso estar con ustedes. Mi agradecimiento a Ecuador en directo. Y lástima que haya habido alguna interferencia. Esperemos que haya sido casual. ¿No? Gracias. Un abrazo, ¿no? Que pasen bien. Gracias. Un abrazo inmenso al doctor Fernando Yepes. Chao, Mónica. Gracias. Chao. Gracias. El doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, conversando con nosotros. De carrera el doctor Yepes, ¿eh?